Mesopotamia. Es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre los dos ríos y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak, en la zona limítrofe del noreste de Siria, al término alude principalmente a esta zona de la Edad Antigua, que se dividía en Asiria al norte de Babilonia. Al sur, Babilonia, también conocida como Caldea, a la vez se dividía en Acadia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Aquí se muestra a continuación el Valle del Nilo. Es un valle que promedio solo tiene 19 kilómetros de ancho desde Asuán hasta el Cairo y se extiende hacia el norte como una delgada cinta verde sobre el árido desierto africano. La península de los Balcanes. La península de los Balcanes es una de las tres grandes penínsulas del sureste de Europa, continente al que está unida por los montes Balcanes al este y los Alpes Dináricos al oeste. Aquí se muestran algunas imágenes de la península balcánica. La separan hacia los estrechos de Dardanelo y el Bósforo. Mar Egeo. Se considera que este mar está delimitado al sur por un arco que atraviesa en dirección oeste a este las islas de Citera, Anticitera, Creta, Casos, Carpatos y Rodas, por lo que, arbitrario de su límite sur, es difícil atribuirle una superficie exacta, siendo un valor aproximado de 180.000 kilómetros al cuadrado. De norte a sur, su extensión máxima es de 600 kilómetros y de este a oeste es de 400 kilómetros. El mar Mediterráneo es uno de los mares del Atlántico. Está rodeado por la región mediterránea, comprendida entre Europa meridional, Asia occidental y África septentrional, con aproximadamente 2,5 kilómetros y 3.860 kilómetros de longitud. Es el segundo mar interior más grande del mundo después del Caribe. Sus aguas, que bañan las tres penínsulas del sur de Europa: ibérica, itálica, balcánica. Sigurat, DUR, Irak. Enclavado junto a las ruinas de la antigua ciudad sumeria de Ur, en el actual Irak, fue levantado como lugar de culto del dios Nana, que significa luna en sumerio, durante el periodo de los Beyt, y reconstruido en el siglo XXI a.C. por el rey Ur-Nammu. Fue destruido
por los elamitas y posteriormente mandado a reconstruir por el rey Nabucodonosor II de Babilonia. Estaba rodeado por su propia muralla a 8 metros de altura y fue parcialmente restaurado a finales de 1970. Tiene planta rectangular de 61 por 45,7 y 15 metros de altura, aunque seguramente tuvo bastante más perdidos por la erosión y otras causas. El interior está completamente formado por adobe. Las paredes del exterior están hechas de ladrillos, conocidos como moteros. Templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo las dinastías 18 y 19 egipcias. Estaba consagrado al dios Amón, bajo sus dos aspectos de Amón-Ra. Las partes más antiguas actualmente visibles remontan a Amenhotep III y Ramsés II. Seguidamente, nuevos elementos fueron añadidos por Shakbaco, Nectanebo y la dinastía Ptolemaica. Olimpia también fue famosa por ser un centro religioso y por su gigantesca estatua de oro, marfil de Zeus, hecha por Fidias, tallada tras la victoria sobre los persas en la Segunda Guerra Médica, la cual era una de las 7 maravillas del mundo. Cerca del templo, excavaciones arqueológicas han encontrado el taller de Fidias con numerosas herramientas del escultor. El oráculo de Delfos. En el santuario de Delfos fue un lugar de consulta a los dioses, en el templo sagrado dedicado principalmente al dios Apolo, situado en la Grecia en la actual villa de Delfos, al pie del monte Parnaso, consagrado al propio dios y a las musas, en medio de las montañas de la Fósida, a 700 metros sobre el nivel del mar y a 9,5 de distancia del Golfo de Corinto. El oráculo de Delfos influyó en gran manera en la colonización de las costas del sur de Italia y de Sicilia. Llegó a ser el centro religioso del mundo helénico. Ramsés II era el hijo del faraón Seti I y de su gran esposa real, Tuya. No fue como a veces se asume, hijo único. Se sabe que tuvo al menos 2 hermanas y al parecer el hermano llamado Nebchasetneber, que murió antes de alcanzar la edad adulta, por lo que Ramsés pasó automáticamente a ser el heredero. Desde niño vivió la actividad castrense como miembro de una familia de militares. Seti I nombró corregente a Ramsés cuando éste tendría unos 14 años y recibió entrenamiento intensivo de parte del faraón y de múltiples maestros de artes y ciencias. La corregencia duró entre 3 y 7 años. No hay fuentes fiables sobre este tema. A los 15 o 16 años, Ramsés ya tenía autoridad sobre parte del ejército.
Palacio de Ramses. Es un complejo de 2 templos excavados en la roca, uno dedicado a Ramses II y otro a Neftari, su primera esposa y su predilecta. La construcción de los templos tardó unos 20 años en concluirse y llevó a cabo en el reinado de Ramses II, en 1979 a 1213 a.C. Enterrados en arena durante siglos, los templos fueron descubiertos parcialmente en 1813 por el explorador suizo Burckhardt. Más tarde, en 1817, el italiano Giovanni Battista Belzoni descubrió el resto. Coliseo. Es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I, ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era denominado el Anfiteatro Fabio, en honor a la dinastía Flavia de emperadores, que lo construyó y pasó a ser llamado Coliseo, por una gran estatua ubicada junto a él. El Coloso de Nerón, no conservaba actualmente por su conservación e historia. El Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la UNESCO. Y como una nueva de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, el 7 de julio de 2007. Arco de Constantino. En italiano, Arco di Constantino. Es un arco del triunfo que se encuentra en el Coliseo y la colina de Palatino. En Roma se erigió para conmemorar la victoria de Constantino I el Grande en la batalla de Puente Milvio, el 28 de octubre de 312, y a otros emperadores anteriores, dedicado en 315, el más moderno de los arcos triunfales alzados en la Roma antigua, de los que difiere por haberse construido gracias al expolio de los edificios anteriores. El arco mide 21 metros de alto, 25,7 metros de ancho y 7,4 de profundidad. Tiene 3 arcos, siendo el central 11,5 metros de alto, 6,5 de ancho y los laterales 17,4 de alto, 3,4 metros de ancho cada uno. La parte inferior del monumento está construida con los bloques de mármol, mientras que la parte superior, llamada ático, es el ladrillo con remates de mármol. A cierta altura desde el suelo, en el lado que mira al Palatino, hay una puerta a través de la cual se accede a una escalera formada por el grosor del arco. El diseño general, con una parte principal estructurada por columnas adosadas y un ático con la principal inscripción. Encima está realizado según el templo Arco de Septimio, Severo en el Foro Romano. Se ha sugerido de un monumento anterior, probablemente de los tiempos del emperador Adriano. Panteón de Roma. Es un templo circular construido a comienzos del Imperio Romano, dedicado a todos los dioses del griego. Miguel Ángel dijo de él: Disegno angelico, o non humano, diseño angélico y no humano. La idea inicial se debió al general y político romano Agripa, 63-12 a.C., que hacía el 27 a.C. decidió iniciar este monumento a prueba de la tolerancia religiosa. Debido a sucesivos incendios se hubo de reconstruir un siglo y medio después por mandato de Adriano, cuyo nombre no aparece en las inscripciones debido al rechazo de este emperador a que su nombre no aparece en las inscripciones debido al rechazo. Figúrese las obras llevadas a cabo bajo su mandato, muy al contrario de su predecesor, Trajano,
calificado en ocasiones de hiedra parietana, por su contumacia en dejar inscrito su nombre en cualquier obra o reforma realizada durante su gobierno. El panteón consta de un pórtico, con 8 columnas que da paso a una enorme rotonda, de 43,50 metros de diámetro. Cubierta con una cúpula de la misma altura que da lugar al mayor espacio. Diáfano o libre, nunca construido hasta entonces. La cúpula está decorada con casetones y presenta en su centro un gran óculo, para iluminar del interior este edificio en un caso excepcional. En la arquitectura religiosa romana, en general, se basó siempre en los modelos helenísticos de planta rectangular con cubierta arquitravada, el panteón por modelos helenísticos. Incorpora la planta circular en la cella y una poderosa cubierta abovedada, en la que se llevan a las últimas consecuencias las posibilidades de la técnica del hormigón, puesta a punto por los romanos de la arquitectura civil.